Ok, hola, hola, vamos a hablar de la vida de Rahab, que dice, cuando un pasado escabroso alcanza la gracia de Dios. Dice, algunos niños en Cateura, en las afueras de la Asunción, Paraguay, están haciendo música con la basura. Están convirtiendo tinas de lavar en timbales y tubos de desagüe en trompetas, mientras otras orquestas afinan sus violoncelos de madera y de arce y sus tubas de bronce. Esta no. Ellos interpretan a Beethoven usando cubos de plástico recogidos en los basurales de Cateura, ahí donde ellos viven. La basura es lo único que pueden cosechar. Clasifican la basura y la venden por unos cuantos centavos. Muchos de ellos han tenido el mismo destino que la basura. Han sido tratados como desperdicios y descartados como inservibles. Pero ahora, gracias a la iniciativa y al esfuerzo de dos hombres, estos niños están haciendo música. Pero Fabio Chávez es un técnico ambiental que imaginó una escuela de música como un respiro para esos niños. Don Gómez es un recolector de basura y carpintero. Nunca había visto, oído ni tenido en sus manos un violín. Sin embargo, cuando alguien le describió el instrumento, buscó entre los desperdicios una lata de pintura vacía y la bandeja de horno, y en su pequeño taller hizo un violín. Su siguiente instrumento fue un violoncelo. El cuerpo lo hizo con un barril de aceite, las perillas de afinación de un cepillo para el pelo, del talón de un zapato y de una cuchara de madera. Gracias a este Stradivarius, la chatarra recibe una segunda oportunidad, lo mismo que los niños que viven entre ella. Desde ese día en el que su historia se hizo pública, han recibido clases por maestros profesionales. Se han presentado en programas de televisión nacionales e incluso han hecho una gira mundial con el nombre de Los Armónicos del Basurero o la Orquesta Reciclada de Cateura. También podríamos llamarlos una imagen de la gracia de Dios. Con la escoria, Dios produce música. La orquesta del cielo está compuesta por lo más improbable de los músicos. Pedro, primera trompeta. Maldijo el nombre de Jesús que lo salvó. Pablo forma parte de los violines, pero hubo una época en que se las dio de matón religioso. Y el arpista, David, el rey David, mujeriego, confabulador, sanguinario, arrepentido. Fíjate en el primer clarinete, es una mujer. Su nombre es Rahab. Su historia ocupa el segundo capítulo del libro de Josué. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a dos espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Dice, si eres honesto, ¿cómo te ves hoy? ¿Como un pedazo de basura inutilizable y olvidado? ¿O como un instrumento de Dios redimido y valioso? ¿O quizás una mezcla de ambos? A ver, ¿alguien quiere compartir si alguna vez se sintió así? Yo sí. O sea, yo antes, eh, eso, miren, yo conocí a Dios desde chiquita, ¿verdad? O sea, siempre iba a la iglesia por mi mamá, yo me crié en una casa evangélica, pero a mí me crió mi abuelita y pues yo nunca tuve ese amor de padre, nunca tuve ese amor de madre, y siempre bueno, o sea, la chiquita, o sea, era la consentida, pero nunca hubo esa calidad de amor, ¿verdad? Ese amor de madre, ese amor de que te cariños ni nada, ¿verdad? Entonces, pues yo o sea, venía quebrada a un matrimonio quebrado, donde también él venía quebrado,
Y pues no, o sea, me sentía mal, o sea, yo sentía que no valía nada, ¿verdad? Y es así donde empiezo a conocer de Dios y empiezo a validarme porque muchas veces eso creo que nos pasa, ¿verdad? Que no sabemos el valor tan grande que tenemos porque no, nadie nos lo dijo, ¿verdad? O sea, nos decían todo lo contrario, nos decían pues que no valíamos, que como que no éramos, no nos sentíamos importante, ¿verdad? Viene de casa, de matrimonio, lo que sea, y pues nos sentíamos desvalidadas, ¿verdad? Pero miren qué lindo que Dios, o sea, no, como les digo, ¿verdad? Dios no le importa el pasado, no le importa nada de lo que hicimos antes, sino que para Él fue borrón y cuenta nueva cuando nosotros aceptamos su salvación, ¿verdad? Lo aceptamos a Él como nuestro Salvador. Em, Dice, ¿cómo ha tomado Dios la basura de tu vida? Quizás malas decisiones en el pasado, luchas en el presente, pero misericordiosamente convertidas en música. ¿Alguien quiere compartir? ¿No? Comparto yo. Pues no, miren, o sea, yo creo que obviamente es un proceso largo, ¿verdad? Es un proceso de transformación. Dios nos quiere transformar y pues a veces es doloroso quitar muchas cosas que nosotros traemos, ¿verdad? De niños, de jóvenes, de personas, de pues humanos, ¿verdad? De la carne, de muchas cosas que incluso nosotros adaptamos como identidades de muy pequeños, ¿verdad? Y es como difícil querer empezar a sacarse, a deshacerse de todo eso que está muy, muy adentro de nosotros, ¿verdad? Y por eso es que es tan importante conocernos, ¿verdad? Autoanalizarnos y ver qué es lo que está pasando. O sea, muchas veces nosotros incluso actuamos o decimos cosas que tal vez no queremos decir o que no lo pensamos y cuando decimos, pa, ya dijimos algo y muchas veces creemos, ay, sí, no importan las palabras, ¿verdad? Pero sí, las palabras se quedan aquí y aquí, ¿verdad? Y cuesta mucho, cuesta demasiado sacarlas de ahí, o sea, cambiar esas identidades que traemos de niños, ¿verdad? Entonces, cuando Dios empieza a transformarnos, cuando empieza esa transformación de Dios, muchas veces es doloroso, ¿verdad? Muchas veces hola Carmen, bienvenida. Muchas veces es doloroso, cuesta mucho el deshacernos de todo eso, ¿verdad? Pero ahí sí que, pues pedirle a Dios, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos dé fortaleza, ¿verdad? Y que ante todo entregarle todo lo que nos pasa, todas nuestras, eh, pues todo lo que nos está molestando y lo que nos está afectando, ¿verdad? Porque muchas veces esos problemas que pasaron de pequeños, esos abusos, cualquier cosa que nos hayan hecho de chiquitos, pues se quedan con nosotros y es muy difícil a veces sacarlo a flote, ¿verdad? Sacar esas emociones, sacar esos sentimientos que están muy, muy, muy guardados adentro de nosotros y es un proceso, ¿verdad? Pero Dios nos quiere transformar porque Dios quiere que seamos libres, o sea, que le entreguemos a Él todo eso que nos está afectando, todo eso que nos está lastimando para que vivamos libres y vivamos felices, ¿verdad? Dice, una sartén convertida en violín, un violincelo hecho de un barril. ¿A quién se le podía ocurrir de algo tan que perdón, ¿a quién se le podría ocurrir que de algo tan desvalorizado, desechado y podrido, alguien podría producir música? Dios hace esto todos los días. Él sintoniza nuestros corazones desafinados para que coincidan con su canción. Lo único que tenemos que hacer nosotros es dejarlo hacer su trabajo. Si creemos que no nos puede usar, estamos equivocados. Así que pidámosle a Dios hoy mismo que nos ayude a vernos como instrumentos de basurero, que una vez estuvimos sucios, pero ahora estamos limpios, que una vez vivimos en silencio, pero ahora interpretamos su música. Qué bonito, ¿verdad? Que podamos eh,
Pues acuérdense que Dios en, tiene que, o sea, tiene que renovarnos, ¿verdad? O sea, es de una renovación de día al día, de mucho trabajo con nosotros y pues qué lindo, ¿verdad? Que él no le importa nuestro pasado, no le importa qué hicimos, qué no hicimos, y es ahí también donde es importante conocer nuestro propósito y en pedirle a Dios que nos revele cuál es el propósito que Él tiene en nuestra vida para hacer su voluntad y lo que Él quiera que hagamos nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante que le entreguemos a Él, o sea, que aprendamos, primero que nos revele cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestras habilidades y cómo las podemos usar para hacer su obra, ¿verdad? Porque acuérdense que nosotros somos Jesús en esta tierra, o sea, somos Jesús para la luz para otras personas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos para poder dar eso que tenemos, ¿verdad? Pero si tú no tienes, tú no puedes dar algo que tú no tienes, tú no puedes dar amor si tú no lo tienes, si tú no lo primero no lo trabajas en ti, no eres capaz de dar cosas buenas. Por eso es que vemos ahorita mucha gente, ¿verdad? O sea, ahorita con estos tiempos que vemos mucha maldad, mucho odio, mucho enojo, o sea, que de verdad la gente parece fosforito, ¿verdad? Que no les puede decir nada porque ¡fum! Se prenden y empiezan a maldecir, empiezan a decir, y de verdad es porque todo eso lo tienen en su corazón, o sea, nunca nadie les ha dado amor, no tienen otra forma de ser ellos, no conocen otra cosa más que dar gritos, que dar enojos, que dar maltratos. Entonces, por eso es que es tan importante que pedirle a Dios, ¿verdad? Que trabaje en nosotros para nosotros poder ser luz a las otras personas. Y sí, van a venir, acuérdense que Dios usa a las personas a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestros maridos, esposos, lo que sea, para herirnos, nuestros padres incluso, porque les rentan. Incluso nosotros también, a veces le rentamos nuestra boca al diablo, le dejamos que el diablo nos use como su instrumento para lastimar a las personas a nuestro alrededor. Y acuérdense que cuando entramos en esta relación con Dios, en esta comunión con Dios, el diablo no quiere que tú sepas, sí, él sabe tu propósito, él no quiere que tú hagas lo que tienes que hacer para Dios. Entonces, ¿cómo te ataca? Con la mente, con alguien que te diga, ay, si eso no se hace así, ay, si es que eres inútil, eso no se, no puedes hacer eso, no lo vas a lograr, incluso en nuestra propia cabeza. O sea, si se dan cuenta, por eso es que es tan importante, o sea, afuera todo el mundo habla de que la voz interior, ¿verdad? Cómo controlas tu voz interior, cómo controlas la manera en que tú te hablas, ¿verdad? Pero nadie te dice que es el diablo usando, o sea, diciéndote las cosas literalmente al oído, o sea, el diablo te dice muchas, muchas cosas, pero es ahí donde nosotros tenemos que prestar atención a ver quién nos está hablando, si es Dios o el diablo es el que nos está atacando, ¿verdad? Porque el diablo te habla por medio de la mente, o sea, o sea, literalmente es eso de que te dice cosas que no son buenas, ¿verdad? Acuérdense que Dios nunca te va a juzgar, nunca te va a decir, te va a hacer preguntas, te va a decir, hey, de verdad, esto de verdad lo tienes que decir, o sea, de verdad esto te trae algo bueno o te trae algo malo, pero te hace pensar, o sea, te hace que acuérdense que Él nos da libre albedrío también, ¿verdad? O sea, nosotros somos los que decidimos lo bueno y lo malo, pero Él siempre el Espíritu Santo te va a revelar, esto está bien, ay, por aquí vas bien, esto aquí, aquí vete por este lado, o hey, esto no se hace así, no, no, ¿por qué dices eso? ¿De verdad lo estás diciendo? O sea, ¿por qué lo estás diciendo? Y te hace pensar, pero el diablo no, el diablo te dice, ay, si es que tú no puedes, no, tú no vas a poder, eso no se hace así, tú no eres capaz, tú no vales la pena, tú no vales nada. O sea, incluso a mí me ha dicho a veces, me lo decía mucho de niña, o sea, yo traté de suicidarme de niña. Y incluso me lo dijo hace poco, la vida no vale, mátate, no vales nada. Y yo así como que, hey, o sea, tranquilo, o sea, ya
silencio y yo no te estoy escuchando a ti, pero sí es ahí donde nosotros tenemos que identificar quién nos está hablando, ¿verdad? Quién es en verdad, porque eso no viene de Dios, obviamente, ¿verdad? Dios no quiere que uno atente con su vida, o Dios no quiere que tú te hagas daño, Dios no quiere que tú sufras, ¿verdad? Que tú pases en este mundo sufriendo, sino que Él te quiere libre, Él te quiere libre y tranquila, ¿verdad? Viviendo una vida tranquila y feliz. Eh, Dice, temores una prueba en el desierto, temores del tamaño de un cananeo. La tierra prometida era en realidad la tercera parada en el ícono itinerario del pueblo hebreo. Su peregrinación había comenzado en Egipto, donde habían estado esclavizados por el faraón. Después de que Dios levantó a Moisés para que fuera el líder del pueblo, los israelitas pasaron a través del Mar Rojo, pisando tierra seca, y entraron en el desierto. Ahí, en el desierto, fueron liberados de la esclavitud egipcia, pero tú no lo habrías sabido de haberlos escuchado a ellos. A solo 3 días de su libertad comenzaron a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Unos pocos días más y toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Imagínense, ¿verdad? Qué malagradecidos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. El pueblo se peleaba con Moisés y murmuraba contra él. Inhalaban la ansiedad como el oxígeno y llegaron a tal punto que sus quejas con Moisés, que sus quejas, perdón, llegaron a tal punto que con sus quejas, que Moisés le dijo al Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Imagínense qué desesperación, ¿verdad? Finalmente, cuando Dios mandó al pueblo a prestarse para entrar a Canaán, Moisés envió 2 espías a la tierra. Cuando regresaron, todos menos 2 dijeron que la misión era imposible, que los gigantes eran demasiado grandes para ellos y afirmaron, comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Frente a ellos éramos pequeños insectos y nos aplastarían. Entonces Dios les dio tiempo para pensarlo. Los puso en pausa por casi 40 años. Durante todo ese tiempo, los israelitas estuvieron caminando en círculos y comiendo la misma comida todos los días. La vida era una rutina interminable, al igual que las rocas, los lagartos, las serpientes y los escorpiones. Las victorias que obtuvieron durante ese tiempo fueron escasas. El progreso lentísimo. Estaban vivos pero débiles, redimidos pero no liberados, rescatados del faraón pero atascados en el desierto, libres pero cautivos en una rutina. 4 décadas de tedio, pero llegó el día cuando Dios se le apareció a Josué, el sucesor de Moisés, y le dijo, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Había llegado el momento de una segunda oportunidad y Jericó era la primera prueba. ¿Cómo respondería el pueblo esta vez? Antes de traspasar las murallas de Jericó, echemos un vistazo a los israelitas y cómo fue que llegaron hasta ahí. ¿Alguien puede leerle Éxodo 3 del 7 al 10? ¿O lo leo yo? Éxodo 3 del 7 al 10. Yo lo tengo, ¿Tienes? sí. Am, del,
Éxodo 3 del 7 al 10. Ajá. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Gracias. Dice, ¿qué les promete Dios a Moisés y al pueblo en estos versículos? ¿Qué podemos aprender sobre el cariño de Dios hacia Israel? ¿Qué piensan? Ujú. Wow, les promete sacarlos de esa tierra donde han estado como esclavos y llevarlos a una tierra buena y una tierra fértil, una tierra, bueno, la tierra prometida. Amén. Y le dice, qué bueno que él enviará al faraón, o sea, hasta allí llega Dios, hasta abrir esas puertas, para Amén. que entonces pues ellos puedan avanzar. Amén. Ujú. Y es lindo, ¿verdad? Porque dices tú, Dios es un Dios de misericordia, ¿verdad? O sea, imagínense o sea, en esos 40 años, ¿cómo estaría ese pueblo, ¿verdad? Murmurando, alegando, quejándose y Dios aún así les promete, ¿verdad? O sea, les dice, yo me voy a hacer cargo de ustedes, ¿verdad? O sea, no importa. Y es ahí donde dices tú, Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Un Dios de misericordia y tan bello que pues perdona, ¿verdad? O sea, perdona y sabe que nosotros somos débiles en cierto punto en la carne y nos ama tanto que nos perdona, ¿verdad? Y obviamente, pues, en cierto punto ya tienes eh, ya sabes, ¿verdad? Qué es lo bueno y lo malo y obviamente ya no haces cosas tan malas, ¿verdad? Como hacíamos antes, ¿verdad? Porque ya tienes ese discernimiento, pero sabes, o sea, tienes esa certeza que Dios te ama, ¿verdad? Te ama tanto que perdona y es como dice Primera de Corintios, ¿verdad? El amor, el verdadero amor, el verdadero amor todo lo perdona y muchas veces no se compara como con el amor del mundo, ¿verdad? El amor que siempre es, ok, yo te amo, pero tú haces algo, es como esperando algo a cambio, ¿verdad? Sino que Dios nada más quiere que seamos obedientes y eso es lo único que nos pide, ¿verdad? O sea, la obediencia y la fe, ¿verdad? Pero sí, qué lindo. Dice alguien que puede leer Éxodo 15, 20 y 21, por favor. ¿Alguien lo tiene o lo leo yo? ¿No? Ok, lo leo yo. Dice, entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres la siguieron, danzando y tocando sus panderetas. Y Miriam entonaba este cántico. Canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. Dice, Dios liberó a los israelitas después, perdón, ¿no? Dios, ah, Dios liberó a los israelitas después de 430 años en cautiverio, a través de una serie épica de plagas y de la separación del Mar Rojo. Una vez que estaban fuera de Egipto, comienzan a adorar al Señor, que proclaman en su canto Miriam y las mujeres respecto a Dios.
cuál es la actitud y su comportamiento, que era lo que estaban Otra, cantando. Di- otra, aquí en la Reina Valera dice María, no dice Miriam. Me parece tan extraño. Sí, fíjate, ahorita que me dices tú, me acuerdo que cuando estábamos leyendo con Éxodo con Janet, sí, Ajá. ella fue lo mismo. No sé por qué, fíjate. Sí. Hola, ¿puedo Ok. decir algo? Sí, dime. Sí, Yo tengo una hija que se llama Miriam y cuando con mi esposo y yo investigamos lo del nombre, nos dijeron que Miriam era igual a María, solo que en hebreo o algo así, no me acuerdo la verdad en qué idioma, pero Miriam y es igual a María, entonces tal vez es por eso. tal Se vez. me Ah, ocurre. perfecto. Fíjate, Ajá, no sabía. Esa es una traducción. correcto. Ok. Ajá, Gracias. allá. Gracias. Sí, porque aquí yo tengo la nueva traducción viviente, entonces sí, gracias, Anita. Qué bonito. Pero bueno, dice que proclamaban en su canto, que ha triunfado, triunfado gloriosamente, ¿verdad? O sea, y era la actitud de las mujeres de gozo y alabanza, ¿verdad? O sea, miren, acuérdense que el diablo nos ataca especialmente a las mujeres porque él nos quiere tener sin gozo y sin esperanza, ¿verdad? O sea, quiere que nosotras perdamos la esperanza, perdamos el gozo de Dios. Y acuérdense que es ahí donde nos ataca el diablo. Entonces, imagínense qué bonita la actitud de ellas, ¿verdad? De cantar y de decir, o sea, levantarse y cantar, alabar a Dios. Y eso es lo que muchas veces cuando llegan los problemas, cuando llegan las malas rachas, es donde tiene que uno levantarse y alabar y tener esa convicción de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y ese gozo que solo Dios nos lo da, o sea, empezar a celebrar que ya somos victoriosas, ¿verdad? Que ya ganamos, que ya somos, ya triunfamos, ¿verdad? Que Dios está con nosotros y no hay nada que temer, ¿verdad? Que Dios va a arreglar el problema, que Dios se va a hacer cargo de cada una de nosotros y miren, o sea, nada más miremos a nuestro alrededor, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces ustedes han visto un pajarito pedir comida, ¿verdad? O sea, preocupado por la comida, ¿no? Dios se encarga de los pajaritos y cómo nosotros no nos vamos a tener esa confianza que Dios se va a preocupar de nosotros, ¿verdad? Si somos sus hijos, dice la Biblia que somos la niña de sus ojos, ¿verdad? Lo más pequeñito, lo más amado para Él, somos nosotras, ¿verdad? Entonces, no nos preocupemos por nada, ¿verdad? No estemos afanosos por nada porque Dios está con nosotros. Y dice, ahora alguien puede buscar, espérenme, Éxodo 16 del 1 al 3, porfa. ¿Alguien lo tiene o Yo lo tengo acá. dijo? Eh, Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Gracias. Dice, el pueblo adoraba a Dios, pero ahora murmuraban. ¿Qué crees que provocó ese cambio? ¿Por qué creen que cambió el hecho de alabar y después cambiaron a murmurar? O sea, empezó la queja. Bueno, yo creo que en principio ellos adoraban a Dios o a Jehová porque tenían allí todo, tenían todas las provisiones. Luego cuando se fue, los llevó al desierto, que ellos no veían que había, entonces
empezaron a murmurar. O sea, allí se les quebró la confianza, Sí. la fe, bueno, la confianza en Dios, porque cuando pasamos por estas dificultades es cuando de verdad la fe es que se pone a prueba. Y allí, pues ellos no pasaron la prueba. Totalmente. Y qué bonito que dices tú eso, ¿verdad? Porque muchas veces eso pasa cuando llegan los problemas. O sea, nos enfocamos tanto en el problema, nos enfocamos tanto que no vemos la solución. Y muchas veces la solución está, o sea, primero nos preocupamos de más, ¿verdad? Cosas que a veces ni siquiera llegan a pasar y tu mente tú la dejaste ir y se fue y pensó hasta lo que no iba a pasar, ¿verdad? O sea, te hiciste una película de Sí, cual- así nos está pasando a nosotros, a mis hermanos y a mí ahorita. Mi mami le salieron unas llagas en la piel muy feas. Pensábamos que era una alergia, pero ya se estaba complicando un poco más. Yo la llevé a un urgent care de aquí cerca hace 15 días. Pues la misma doctora estaba impresionada con las llagas que tenía. Mi hermano la llevó a su médico primario. El médico primario le dijo que para él no era una alergia. Y entonces fue pasando los días, mi mami cada día peor. Eso ha sido de verdad un desespero. Hasta ayer que fueron a un dermatólogo y el dermatólogo le sacó una biopsia, se le sacó muestras para hacer una biopsia y le dijo a mi hermana que quizás era, oye, es una enfermedad que yo ni en mi vida he escuchado, es una enfermedad muy rara de autoinmune en la piel. Y él dice, puede ser eso o puede ser una alergia muy severa a algún medicamento. Bueno, mi hermana que está en Chile, obviamente ella nos dijo, estoy demasiado preocupada. Entonces yo le dije, ok, ¿por qué te preocupas? Le digo yo, vamos a orar. Primero, no tenemos un diagnóstico. Vamos a orar por ella, vamos a orar para que sea una alergia, se pueda controlar. Y en todo caso, supongamos que es el diagnóstico, el que no queremos que pase. Bueno, debe haber un tratamiento, vamos a tener fe y vamos a aprender sobre esa nueva enfermedad, es nuevo porque pues es muy raro que pase. Entonces yo le digo, no te preocupes. Y me dijo, bueno, es verdad, tienes razón. O sea, en estos momentos en que estamos de verdad frente a esta situación es cuando más tenemos que estar tranquilos y esperar con confianza, esperar en Dios que Él va a actuar y que va a hacer lo mejor que Él tiene para mi mami. Y si en caso que sea esta enfermedad, porque es una enfermedad autoinmune que ataca a la piel, bueno, debe haber un tratamiento, vamos a ponerle cuidado, ¿entiendes? Y yo me siento tranquila. Mi hermana estaba, bueno, que nos dijo, estoy demasiado preocupada, no pude dormir anoche. Entonces, es en estos momentos, en esos momentos que vivimos y que los vivimos todos, en que debemos de verdad poner nuestra confianza en Dios y orar. Amén. Amén. Y como tú dices, es qué bonito que tú ya tengas esa madurez y tú puedas tranquilizar también a tu familia, ¿verdad? Porque muchas veces es de que no vemos la salida, ¿verdad? Sí, Audra, y todo, de verdad, yo creo que todo se lo debo a mi tiempo con Dios, mi tiempo de oración, leyendo, escuchando devocionales, este tipo de reuniones que tenemos online que de verdad a mí me han ayudado demasiado. O sea, estoy demasiado agradecida porque siento paz frente a todas las tormentas que vienen y que vamos a tener. Y es que lo dice la misma palabra. Vamos a tener esas tormentas y cuando no es una cosa es otra y cuando no es otra, no importa. Hay que seguir alabando al Señor, seguir aprendiendo de su palabra y seguir nutriéndonos unos a los otros, porque es la única manera de estar fuerte frente a estas situaciones que se nos presentan todos los días. Total. Amén. Y es increíble, pero es lo que tú dices, ¿verdad? Hay que llenarnos del espíritu, de la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios es vida, es ríos de agua viva, ¿verdad? O sea, es agua viva que penetra nuestro corazón y como tú dices, nos ayuda en las tormentas, porque Ujú. el día que no hayan tormentas, que no hayan problemas, es porque ya estamos bajo tierra, ¿verdad? O sea, allí ya no tendría tal vez, ¿verdad?
O sea, después no, o sea, las tormentas, todo va a venir. Y como tú dices, el Salmo 23, ¿verdad? O sea, aunque andes en valle de sombras, no temerá tu corazón. O sea, Dios Ujú. está con nosotros. O sea, Él no nos está diciendo que la vida va a ser color de rosa. O sea, Él nos está... No, y que cada día que nos pasan dificultades, si estamos atentos, vemos la mano de Dios en ella, aunque nadie nos los diga, pero tenemos obviamente que estar atentos. A mí Exacto. me pasó, lo viví con este tratamiento, me indicaron un estudio que yo acepté para un nuevo tratamiento que no está ni siquiera en el mercado. Y para poder hacer ese tratamiento, pues yo tenía que hacerme una cantidad de exámenes. En uno de los exámenes salió alterado una célula que está en mi genética, porque me hicieron hasta exámenes de genética, y eso me impide a mí entrar a ese estudio en estos momentos, puede ser después, pero eso me ayuda a que yo ahorita esté en un tratamiento para esa célula, para corregir esa normalidad y que de alguna manera, si no hubiera entrado yo a ese estudio, yo no lo hubiera sabido, porque nadie va a hacer unos estudios tan exhaustivos, me sacaron 16 tubos de ensayo, imagínense, por la cantidad de exámenes que me tenían que hacer. O sea, hubo exámenes de todo, de corazón, de todo, absolutamente de todo. Yo doy gracias a Dios por haberme abierto esa puerta, por ahora tener, y el doctor, como hay que esperar unos 2, 3 meses que esas células lleguen al nivel que deben de llegar, el doctor ahora me mandó un nuevo tratamiento y me dice que ese tratamiento ha tenido muy buenos resultados. Entonces, mira, todo en manos de Dios. Dios lo dispone, Dios es el que hace, Dios quita, Dios pone, todo. Y vemos su mano. Yo desde ese momento que me dijeron, no, que mira, que este examen salió alterado y no sé qué, y tienes que ir a este otro especialista y tienes, Señor, a ti te doy la gloria. Amén. Porque si no hubiera yo estado en ese estudio, a mí no me hubieran hecho esos exámenes y quién sabe en un futuro cómo se me hubiera complicado mi salud. Amén. Entonces, cuando le ponemos todo a manos de Dios, Dios, Dios nos guía, Dios, y vemos su mano. Es algo que es impresionante cuando estamos pendientes de esas pequeñas señales que Él siempre nos da, de que Él está presente en nuestras vidas. Sí, es hermoso eso. Es hermoso y qué bonito que pues le hiciste caso al Espíritu Santo, ¿verdad? Y que seguiste a sus guías, porque sí, a veces es como que no es nuestra voluntad, sino que Dios nos, como tú dices, nos ponen cosas que a veces no tienen lógica para nosotros, ¿verdad? Pero Dios sabe Mm. cómo funciona y cómo... Mira, Odra, y yo desde que recibí el diagnóstico, yo lo que hice fue empezar a orar. Señor, guíame, ¿cuál es el médico que tú quieres que yo vea? Y me llegaban, en el hospital me llegaba la gente, vamos a mandar tus récords al doctor fulano de tal. Y yo, no, no manden nada, esperen, 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 hasta que yo recibí por 2 personas totalmente diferentes, yo recibí el mismo nombre de ese especialista. Y yo dije, ese es. Yo lo sentí en mi corazón. Y yo le dije al doctor, yo no necesito que usted me explique con detalle, yo no voy a ser médico, usted no me explique, usted sencillamente dígame lo que yo tengo que hacer porque yo estoy orando para que Dios lo guíe a usted con mi tratamiento. Y me ha resultado, gracias a Dios. O sea, pero es eso, es confiar, es descansar en Él. ¿Tú crees que yo me pongo en Google a averiguar la medicina que me mandaron, los side effects, no sé qué? Claro, yo lo sé, porque a mí antes de darme una medicina me dan una clase primero. Y claro, yo sé de qué se trata y todo, pero yo no voy más allá porque yo confío en que Dios está usando a mi médico para enviarme a mí al tratamiento. Entonces, es eso, y es en todo, es en todo. Yo he aprendido en estos últimos años, porque obviamente no toda mi vida yo fui así. Yo fui criada en el catolicismo y con un temor a Dios, de que Dios te va a castigar, Y fue cuando llegué a este país, hace 9 años, que comencé a ir a las iglesias cristianas y comencé a conocer de Dios.
a tener una relación con Él, a amarlo, a confiar en Él. Y cada día me convenzo más de que Dios nos trajo a este país precisamente para eso, para nosotros estar cerca de Él. O sea, nosotros digo yo, mis hijos y yo. Amén. Entonces, sí, entonces es maravilloso y me podrán decir, porque mi familia obviamente me critica, me podrán decir, no, sí, tú todo Dios, sí, yo todo Dios, Él es primero en mi vida. Amén. Amén. Ujú. Y Él te va a honrar por eso, y sí que Dios, Amén, y sabe tu corazón, ¿verdad? Y sabe que tú eres obediente y haces lo que, pues Él te guía, ¿verdad? Y sí que cuida de ti y vas a salir victoriosa, a ver, amén. empieza a cantar ese cántico Con panderetas. que ya eres victoriosa y sí que Amén, amén, sana, ¿verdad? Y vas a ver que sí, Dios está obrando. Pero, amén. y a ver, ¿dónde me quedé? ¿Alguien puede leer números 13 del 28 al 29, 28 y 29? Porfis. Números 13, 28 y 29. Acá lo tengo. Gracias. Dime. Dice, pero el pueblo que habita el país es poderoso, tiene grandes ciudades fortificadas. Hemos visto allí a los anaquitas. En la zona del desierto habitan los amalecitas, los eteos, jebuseos y amorreos. Viven en la montaña, los cananeos junto al mar y junto al Jordán. Amén. Miren, me dan un minutito, solo voy a ir a ver porque tengo una olla en el fuego y no hay nadie en la casa. Espérenme un segundo. Huele raro. Ay, perdón. Aquí. Ok. Dice, la duda de los israelitas en el plan de Dios no se detuvo. Después de que Moisés, ay, me quedé sin aire, perdón. Ay, después de que Moisés envió espías a la tierra prometida, estos regresaron con malas noticias. ¿Qué dijeron? Perdón. Ay, ¿qué dijeron los espías que temían? ¿Qué temores del tamaño de un cananeo tienes tú en estos momentos? Voy a tomar aire. Imagine, a ver, dice, vimos gigantes. O sea, acuérdense, están ahí viendo las cosas que eran como enormes, ¿verdad? O sea, vieron que habían gigantes y cuáles son nuestros temores, ¿verdad? O sea, cuáles son nuestros gigantes en estos momentos, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que tienes más temor en este tiempo? ¿Cómo, pues le dices tú a tu gigante que Dios es más grande, ¿verdad? O sea, creo que es ahí donde
tenemos que ver quién es más grande, ¿verdad? Si Dios o nuestros problemas, ¿verdad? Dios o nuestros temores. Yo creo que mi mayor temor es que mis hijos no acepten a Cristo. O sea, ese es como que que digo, wow, o sea, Dios mío, ayúdame, ¿verdad? Porque pues yo entiendo que los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Y cada quien tiene su tiempo, pero sí le pido mucho a Dios que ellos vengan a Dios, a Cristo, que ellos acepten a Cristo porque, o sea, yo creo que ya estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Y es preocupante de saber que tus hijos, o sea, no lo conocen, ¿verdad? Y miren, yo lo veo con el grande, tiene 20 años y de verdad está renuente a Cristo, o sea, y yo les digo, o sea, en otro estudio que tengo con otro pastor, yo oro por él, ¿verdad? Y les digo, Dios mío, ayuden, o sea, necesito oración por mi hijo. Y se ríen porque dicen, yo era igual, o sea, se dicen, yo, hasta el mismo pastor, dicen, no, yo a mis 20 años, yo no quería saber nada de Dios. Y digo, Dios mío, pero ayúdame, ¿verdad? Solo dame eso o sea, yo le pongo, o sea, se los entrego a él y le digo, Dios mío, son tus hijos, no son míos, y pues tú te encargas, ¿verdad? Yo sé que están bien cuidados en ti, ¿verdad? Pero nada más como que te los encargo, ¿verdad? O sea, que sí te acepten y que ellos se vayan pues, tengan esa vida eterna que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Ahí sí que ese es como que mi mayor temor, ¿verdad? Dice, una lección para confiar que dura 40 años. Para entender cómo iban a responder los israelitas al mandato de Dios, en Josué 1:2, en el sentido de entrar a la tierra prometida, necesitamos fijarnos en lo que pudieron haber aprendido durante los 40 años que vagaron por el desierto. Como ya vimos, el pueblo había hecho de la ansiedad una nueva forma de arte. Cualquiera pensaría que ahora estarían listos para ofrecer seminarios de fe basados en todo lo que habían visto y vivido. Habían sido testigos de un milagro tras otro, sin embargo, seguían preocupados. Con solo un mes de libertad, los mismos hebreos que habían clamado a Dios para que los liberara estaban refiriéndose a Egipto como si hubiese sido un tiempo de vacaciones pagadas. En un mes ya se habían olvidado de los milagros que habían ocurrido ante sus propios ojos y de la miseria que habían conocido. Y como el olvido engendra inquietud, Dios tuvo que enseñarles cómo confiar en Él y cómo depender de Él. Y tenían que aprender a depender de Él un día a la vez. Al atardecer de cada día, Dios les envió codornices en tal cantidad que formaron como una alfombra en el suelo del campamento. Y por las mañanas el maná brillaba como la escarcha, carne para la cena, pan para el desayuno, y esa provisión era cosa de todos los días, no una vez al año, no una vez cada mes, por mes, ni semanalmente, sino todos los días. Así, el pueblo entendió que Dios tenía recursos de los que no tenía idea, soluciones fuera de su fantasiosa realidad, provisiones por encima de toda posibilidad. Ellos vieron la tierra quemada, Dios vio la panera del cielo. Ellos vieron la tierra reseca, Dios vio la bandada de codornices detrás de cada arbusto. Ellos vieron problemas, Dios vio provisión. En Romanos 8:28, Pablo escribe, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo creo que ese es uno de los versículos más positivos y reconfortantes de toda la Biblia, pues confirma la soberanía de Dios en toda situación dolorosa y trágica a la que nos enfrentamos.
¿Por qué? Porque no solo Dios nos dice que porque no solo nos dice que Dios actúa, que está activo en toda situación en que nos encontremos, sino que además actúa para nuestro bien. Dios usa nuestras luchas para que nuestro carácter se fortalezca. Con otras palabras, Santiago dice, perdona, ¿puedes dar el número de versículo que acabas de leer? Sí, es Romanos 8:28. Está bello, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dice, porque no solo nos dice que Dios actúa, que está activo en toda situación en que nos encontremos, sino que además actúa para nuestro bien. Dios usa nuestras luchas para que nuestro carácter se fortalezca. Con otras palabras, Santiago dice lo mismo en su carta. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, y sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso está en Santiago 1, del 2 al 4. La prueba de hoy lleva a la madurez de mañana. ¿No nos ha enseñado la ostra este principio? El grano de arena invade la comodidad dentro de su caparazón. ¿Y cómo responde la ostra? ¿Cómo hace frente a la irritación? Va a la barra de ostras por unos cuantos tragos, se deprime y se pone furiosa contra su destino, o va de compras y gasta un montón de dinero para tratar de olvidarse del dolor. No, la ostra comienza a secretar una sustancia que no solo acaba con la irritación y el dolor, sino que también transforma aquel pedrusco minúsculo, pero irritante en una perla. Cada perla es sencillamente una victoria sobre las irritaciones. Qué bonito, ¿verdad? En cuanto a nosotros, ¿qué hacemos mientras tanto? Hacemos lo que la gente de Israel hizo. Aprendemos a confiar completamente, día a día, para todas nuestras necesidades y recordamos que Dios está actuando, Él está obrando para nuestro bien y está usando todas las cosas para ello. ¿Alguien puede leer Números 14 del 1 al 10, porfis? Ya lo tengo acá otra. 14 del 1 al 10. Entonces toda la comunidad empezó a dar gritos y el pueblo lloró toda la noche. Los israelitas protestaban contra Moisés y Aarón y toda la comunidad les decía, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos ha traído el Señor a esta tierra para que caigamos a espada y nuestras mujeres e hijos caigan cautivos? ¿No es mejor volvernos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombraremos un jefe y volveremos a Egipto. Moisés y Aarón se echaron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, dos los exploradores, se rasgaron los vestidos y dijeron a la comunidad, la tierra que hemos recorrido en exploración es una tierra excelente. Si el Señor nos aprecia, nos hará entrar en ella y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Pero no se rebelen contra el Señor ni teman al pueblo del país, porque los venceremos fácilmente. Su sombra protectora se ha apartado de ellos, mientras que el Señor está con nosotros, no les tengan miedo. Pero la comunidad entera hablaba de apedrarlos cuando la gloria del Señor apareció en la tienda del encuentro ante todos los israelitas. Gracias.
Dice, ¿cómo reaccionó el pueblo cuando escuchó el informe de los 10 espías sobre el tamaño y la fuerza de los cananeos? ¿Qué hicieron Josué y Caleb para tratar de convencerlos de confiar en Dios? Y otra vez quejándose, ¿verdad? Sabes que yo en esto que he estado leyendo, los hebreos se rasgaban la ropa como para demostrar impotencia, dolor, rabia. Y eso fue lo que hicieron Josué y Caleb en ese momento, que ya no sabían qué más hacer, ya no tenían. Desesperados, ¿verdad? Es que, y eso es que ahí también dices tú, a veces nosotros somos como ellos, ¿verdad? O sea, vemos todos los milagros porque Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida, ¿verdad? O sea, más de algo tenemos testimonio de que Dios ha obrado con nosotros. Y seguimos, viene otro problema y se nos cae todo y empezamos a llorar y otra vez y es ahí donde Dios que, o sea, el amor de Dios, ¿verdad? Que nos tiene paciencia, porque de verdad la quejadera, ¿verdad? Que a veces tenemos o la misma cosa de decir, pero es que ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Viene un problema y ahora qué hago y cómo voy a pagar esto y no tengo dinero y, o sea, y Dios no nos ha abandonado ni lo va a hacer, ¿verdad? No va a empezar ahorita a abandonarnos. Y acuérdense que es una de las promesas de Dios, ¿verdad? Que Dios va a estar con nosotros siempre. Entonces es de creerles. ¿Alguien puede leer Marcos 11 del 22 al 25, porfis? Marcos 11 del 22 al 25. ¿Le tiene alguien o la leo yo? Y a pesar de nuestras dudas, no nos deja solas y siempre nos escucha. Amén. Yo lo tengo, Odra. Marcos 11, 22, 25. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Disculpen, voy a leerlo otra vez. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. Y es Ay, eso es hermoso. importante, ¿verdad? Es importante que ¿Tendrás ese versículo que leyeron que decían que era María o Miriam para ver cómo dice aquí? Era de Éxodo. era Éxodo, espérame. Yo lo marqué, déjame buscarlo. Era Éxodo del 20 al 22. No, 15 del 20 al 22. Sí. 15. O 15 del 20 al 21. No, 15 del 20 al 21. Dice María. También Es- dice. dice Ujú. María. Sí, entonces sí es como dice Anitza, es la traducción, porque como Pero dice María, la profetisa hermana de Aarón. Oh, ok. Y la hermana de Aarón era Miriam. Ajá. Ah, ok. Bueno, entonces dice, estamos en Marcos. ¿Qué dice Jesús en este pasaje con respecto al poder de tener fe en Dios? ¿Qué dice sobre dudar de las promesas de Dios?
Mm. Bueno, yo creo que solo debemos de creer de las promesas de Dios, en creer. Yo tengo aquí una nota porque en el versículo 23 Ujú. dice al final, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Yo tengo aquí una nota, no es lo que piensas, es lo que dices. O sea que hay que decirlo, hay que hablarlo, no pensarlo solamente. Eso me pareció a mí de verdad bien importante, porque si ves y dices, si le dice al monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, Amén. eso es de verdad poderoso. Y es increíble porque acuérdense que en la boca tenemos poder de vida o de muerte. O sea, miren, Ah, este libro que les he estado leyendo en las redes sociales, o sea, es increíble, pero él habla mucho de eso. O sea, él habla mucho de hablar, de decir, de declarar cosas. Y muchas veces nosotros no lo decimos por miedo, ¿verdad? O sea, por miedo, o por ay, que esto no va a ser, o estamos declarando nuestros problemas, ¿verdad? O sea, estamos diciendo es que no tenemos, no hay dinero, no tenemos, eso sí no nos cuesta, pero el decir voy a pagar deudas, estoy saliendo de deudas, eso sí nos cuesta, o sea, sí nos cuesta decir las cosas, ¿verdad? Declarar que ya somos sanas, que ya somos pues victoriosas, que ya salimos de deudas, todo eso nos cuesta más. Entonces hay que declarar, empezar a declarar vida, ¿verdad? A mí lo que me encanta de este versículo, me gusta mucho, es cuando dice, aquí dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardaren rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes. Eso digo, wow, o sea, muchas veces nosotros guardamos rencores y estamos peleando con medio mundo, ¿verdad? Y peleando con fulanito y a veces con eso del perdón, miren, o sea, muchas veces la persona tú estás enojado ya ni se acuerda qué te hizo y tú sigues con esa cosita aquí, ¿verdad? De que me hizo y que me dolió y ves que me dijo esto y no se te olvida. Y Dios nos manda a perdonar, o sea, a perdonar para que Dios nos perdone y o sea, nos perdona a nosotros también, ¿verdad? Y algo que dice Janet, sí, que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Que dice, o sea, si yo te perdono tantas veces, si tú todos los días me dices, Dios mío, perdóname por esto y esto y esto, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar a la gente que nos hirió, ¿verdad? Sea, ¿por qué incluso a nosotros mismos? O sea, nosotros mismos perdonar, el perdón, autoperdón es muy difícil, ¿verdad? Muchas veces no queremos ni ir ahí, ¿verdad? Ni a llegar a ese lado para no seguirnos hiriendo, ¿verdad? Pero es importante que perdonemos y nos perdonemos a nosotros mismos, ¿verdad? Ah, alguien quiere, no, dice, cuando en tu vida las dudas o el miedo te impidieron llegar a un lugar de leche y miel, un lugar en la tierra prometida, un lugar de más libertad y gozo, ¿qué pasó? Diste, ¿qué pasos diste para superar esas dudas? ¿De qué manera viste la guía de Dios? Dice María es un nombre propio femenino de origen hebreo. Miriam, cuyo significado y etimología son debatidos. Muchos consideran que equivale a eminente o excelsa, pero se han propuesto otras interpretaciones. Esto encontré. Ah, mira, gracias. Sí, entonces sí es la traducción. Qué bonito. Gracias. A ver, ¿qué les ha pasado cuando han llegado, cuando han tenido miedo, ¿verdad? O duda de hacer lo que Dios les manda? O sea, que pueden. Yo creo que conmigo fue el miedo de no sentirme capaz. O sea, cuando yo me gradué, no, yo me gradué en el 2020 de health coach.
y yo no pude empezar a ejercer inmediatamente por miedos, porque no me sentía capaz, porque yo no sabía que podía, o sea, no tenía esa convicción de que yo podía hacer las cosas y me tardé, o sea, casi 2 años y medio en yo poder decir, bueno, ya es hora, ya puedo, porque no podía. Y yo entre, o sea, llegaban personas y yo, pues obviamente tú no te sientes capaz si no eres capaz, ¿verdad? O sea, si tú no te sientes que vas a poder, no hay poder humano que te haga salir de ahí, ¿verdad? Y era ahí donde yo me quedé 2 años literalmente en estanque, ¿verdad? O sea, total y haciendo otras cosas que no eran lo que a mí me gustaba, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya aprendo y digo, bueno, o sea, yo soy capaz, porque me entienden, o sea, yo miraba que las otras que se graduaban conmigo tenían clientes y que tenían aquí, que tenían, eran historias de personas que habían ayudado y todo, y yo decía, ¿y yo? O sea, no he hecho nada, no puedo. Y yo decía, hasta que dije, bueno, o sea, se graduaron de conmigo, aprendieron lo mismo que yo, o sea, y yo estoy diciendo que no puedo, o sea, la del problema no es la escuela, soy yo, ¿verdad? O sea, es algo que yo tengo que cambiar, ¿verdad? Es algo que yo tengo que trabajar en mí, ¿verdad? Entonces, pues creo que esa fue mi duda o miedo, ¿verdad? De llegar a la tierra prometida. Dice, nadie disfruta de las pruebas, pero en la escritura es clara en señalar que sirven un propósito. Lee los pasajes a continuación y escribe algunas de las formas en que Dios usa tiempos difíciles para dar forma a nuestro carácter. ¿Alguien puede leer Romanos 5, 3, 4? Por favor. Romanos 5, 3, 4. Yo la encontré. Gracias. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Que pues esa es una promesa, ¿verdad? Aquí en esta versión dice, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, que es paciencia, ¿verdad? La perseverancia entereza el carácter y la entereza de carácter esperanza. Qué bonito, ¿verdad? ¿Alguien tiene segunda de Corintios? Gracias, Anita. Segunda de Corintios 1, 3, 4, por favor. Segunda de Corintios 1, 3, 4. ¿Tú lo tienes, Dani? ¿No? ¿Lo tienes? Yo lo Sí, tengo. yo lo tengo. Dale, Dianela, dale. Yo lo ¿Sí? tengo, pero estaba en mute. Segunda dijiste, es verdad, 1, 3 y 3. 4. Sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué lindo, gracias. ¿Alguien puede buscar segunda de Corintios 4:17? Aquí sigo, la Dale. leo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Amén, gracias. Qué lindo, ¿verdad? Y primera de Pedro 4, del 12 al 13.
La tengo. ¿Sí? Queridos, no se extrañen del incendio que ha estallado contra ustedes como si fuera algo extraordinario. Alégrense más bien de compartir los sufrimientos de Cristo y así cuando se revele su gloria, ustedes también desbordarán de gozo y alegría. Amén, qué lindo. Qué bonito, ¿verdad? Y ahí nos está diciendo que pues sí, van a haber problemas, ¿verdad? Pero pues las promesas de Dios que están ahí, o sea, Dios está con nosotros, ¿verdad? Dice, en Egipto, generaciones del pueblo de Dios se han sentado alrededor de la mesa y les habían dicho a sus hijos, un día el Señor nos liberará. Él lo prometió, pero cuando ese día llegó, se olvidaron de la promesa y se centraron en el miedo. Nosotros hacemos lo mismo cuando permitimos que las palabras del enemigo o de nuestras propias inseguridades eclipsen la verdad de Dios. Así que hoy vamos a quitar nuestra mirada del tamaño de los cananeos, de los gigantes, ¿verdad? Y la vamos a poner en la promesa de Dios, la misma promesa que hizo a los israelitas. Yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os liberaré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Eso está en Éxodo 6, del 6 al 7. Verdades para recordar. Confiar en Dios y depender de Él un día a la vez edifica nuestra confianza en Él y en sus planes. Dios tiene recursos y soluciones fuera de nuestra realidad y más allá de nuestro concepto de lo que es posible. Las pruebas cumplen un propósito, desarrollan el carácter, nos permiten empatizar, sí, ¿verdad? Empatía, ¿verdad? Empatizar con el dolor de los demás, dan gloria a Dios y nos ayudan a ser más como Cristo. Qué bonito, ¿verdad? ¿Quieren? Vamos a ver. ¿Cómo están de tiempo? ¿Qué hay? Mejor lo dejamos para la otra, ¿verdad? Hacemos un día diario, ¿verdad? Yo creo que sí está largo ya, 1 hora y media, ¿verdad? Sí, está bien para dejarlo para después. Otra, estas ya no son las mujeres, Sí. ¿sí? Es que acuérdate que viene por días, o sea, te da esta tarraja, ¿Ya? te da te da como que, yo no sé por qué empezó a hablar de los israelitas, ya, Porque sabes que cuando ellos entraron, para ellos poder entrar fue Rahab la que los ayudó. entonces nos está dando como que la historia desde el Sí, principio. de por qué huyeron y me imagino bueno, Dios los mandó a dos, creo, no sé los nombres, pero los mandó como espías. Entonces, Entonces, Rahab fue la que los escondió. sí, porque después el día 2 se trata, él habla el primer paso de fe. Por eso es que me gustó el libro, la verdad, porque pues sí te ayuda, ¿verdad? O sea, así como que te guía. Luego el día 3 es provisión a través de una prostituta, que es Rahab. Ujú. El día 4 parte de la familia. Y el día 5 es el modelo de gracia. Y ya se acaba el Rahab. Sí. Pero sí, o sea, pues nos da, a mí me encanta de verdad la historia de los israelitas, ¿verdad? Porque siento que soy muy parecida, Porque o sea, siento, Oh, ¿verdad? mm, O sea, siento que muchas veces nosotros somos sí. prácticamente el pueblo ese, ¿verdad? De que veía la gloria de Dios y todavía así dudando. Yo creo que mm, eso hablábamos hoy con una amiga que digo, wow, o sea, de verdad es todo lo que estamos pasando, lo que pasará y lo que ha pasado está en la Biblia, o sea, es nada más de buscar, ¿verdad? Porque yo me admiro de que ya ven, o sea, cómo está el tiempo ahora, cómo todo lo que está pasando y pues ya ven que desde Eva, o sea,
desde la primera mujer del mundo, ¿verdad? O sea, pasó por cosas que nosotros también pasamos, ¿verdad? Y es ahí donde dices tú, bueno, o sea, si ellos pasaron, si ellos sobrevivieron, pues estamos bien, o sea, nada más es seguir creyendo, ¿verdad? Y confiar en Dios que Dios está con nosotros y leer la Biblia, ¿verdad? Porque pues ahí nos está prácticamente dando un manual de instrucciones, ¿verdad? De la vida, literalmente, ¿verdad? Así es. Sí, entonces, pues es bonito, ¿verdad? Si quieren, dejen, oremos, le hacemos la oración porque hay de 2 días. Dice oración para la semana. Señor, tú nos dices que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Gracias por transformar nuestra basura en tu canción. Hoy te pedimos que continúes haciendo de nuestra vida una melodía que esté cada vez más sintonizada contigo. Y la oración de hoy dice, Señor, perdónanos cuando olvidemos tus promesas, cuando el miedo se cuele, inunda nuestros corazones con tu promesa de que nos has liberado, redimido, acogido como a tus hijos y nos has dado el privilegio de llamarte nuestro Dios. Usa las pruebas en nuestra vida para formarnos en el tipo de personas que quieres que seamos, personas más como tu Hijo Jesús. Amén. 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 Y pues sí es cierto, ¿verdad? O sea, hay que siempre pedirle a Dios que ahí nos ayude a parecernos a Él, ¿verdad? Pues a ser instrumento acá en la tierra y a ser Jesús, ¿verdad? O sea, a ser como Jesús fue y acuérdense que pues la vida no es fácil, ¿verdad? Pero hay que recordar las promesas todos los días y renovar nuestros pensamientos, ¿verdad? Como, y declararlo, o sea, declarar que Dios está con nosotros y que ya salimos, que ya salimos de todo esto, que ya no importa lo que estemos pasando, que somos victoriosas, o sea, somos más que vencedoras en Cristo, ¿verdad? Y Amén. ya tenemos la victoria, somos victoriosas y Dios no nos va a dejar, ¿verdad? Así como Dios estuvo con ellos y los pasó el mar rojo, abrió el mar rojo, pues así va a abrir todos los problemas, todas las montañas que tengamos y va a ser algo bueno y nuevo con nosotros, ¿verdad? O sea, la promesa de Dios es que sus hijos van a ser victoriosos, ya son victoriosos y que van a llegar muy lejos, ¿verdad? O sea, esa es la promesa de Dios con cada una de nosotros. Así que, Amén. y a declararlo con voz, ¿verdad? Hoy fue mi primera vez en el grupo por Zoom. Muchas gracias por las enseñanzas. Fue hermoso, realmente me llenó. Bendiciones para cada uno. Gracias a ti, Anita, bendiciones y qué bueno que te uniste. Gracias a Dios. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Dios me las bendiga y aprendí bastante. Está muy bonito el grupo y aprendí bastante, de verdad, me llenó bastante. Y primero Dios, estoy con ustedes la otra semana que no me había fijado en la hora. Que a veces con las carreras uno no se fija como que en la hora y todo. Entonces, precisamente lo vi y dije, ay, voy a entrar. Muchas gracias. Bendiciones a todas. Toda la gloria para Dios. Qué bueno que haya sido de bendición para tu vida. Fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Y pues gracias a las que se unieron también. Gracias a Adriana, gracias a Daniela, pues Ani, Carmen y Mati, que ya somos, ya no tenemos, ya vamos para un año de hacer esto, ya vamos llegando. Ya empezamos ya casi un año y pues Dios está con nosotros, ¿verdad? Y gracias para todas por unirse, gracias por su tiempo y pues nos vemos la otra semana con el favor de Dios y por el mismo canal. Y a la misma. ¿Ustedes también cambiaron de horario, Carmen? No, ¿verdad? Todavía no hemos cambiado. Oh, pero van a cambiar. El Ok, mes que viene creo que cambiamos. ok, ok. Sí, aquí supuestamente están diciendo que ya no quieren que cambien, no sé por qué, ¿verdad? Porque, ay, pero Ya no quiere, que tampoco, vamos a ver. aquí todavía tampoco. Ay, sí, yo no me gustó el cambio. Desde que me gusta cuando
Pues 1 hora de sueño, pero así que te quiten 1 hora, así como que sí pega bastante. Pero bueno, entonces que pasen una bonita noche, bendiciones. Igual, bendiciones para todas. Gracias. Bendiciones, adiós. Ay, bendiciones. Adiós. Adiós. Bye, Mati.